Entonces, la idea en este ratito es charlar un poquito en función de lo que vieron ustedes en este video acerca de distintos diseños experimentales y cómo lidiamos con esto que llamamos datos agregados. Voy a avanzar un piquín acá. Acá está, y entonces acá hay una lista de situaciones. Los biólogos somos especialistas para tener diseños particularmente complejos, así que estoy casi segura que en la mayoría de los diseños de ustedes aparecen algunas de estas situaciones. Podemos tener un diseño de bloques al azar, donde tenemos, acuérdense que el bloque es en una misma parcela, por ejemplo, yo divido y aplico los distintos tratamientos. O sea que el bloque en particular, a ver, vamos al ejemplo del bloque acá, son sectores en el área esta del bosque, y fíjense que cuando tenemos un bloque, dentro del bloque se sortean todos los tratamientos, y el bloque puede ser acá algo espacial, puede ser una camada, puede ser el día en el que hago el ensayo, ¿sí? Para experimentos de mesada, uno repite el experimento varias veces, y cada repetición es una repetición independiente, ¿no? Con distintos reactivos, distintos operadores, distinta pool celular, lo que fuera, bueno, pero cada día se prueban todos los tratamientos, así que ahí tenemos ejemplos de bloques. El otro diseño, que también es muy común, es el diseño anidado, es el submuestreo, ¿sí? Seguramente también muchos de ustedes tienen la unidad experimental y le hago varias mediciones, porque por ejemplo mido el contenido de proteína por triplicado, o tengo una maceta, y en la maceta o en la placa tengo varias plántulas, y esas plántulas no son independientes, entonces acá aparece los diseños anidados, que implican como una jerarquía, un submuestreo. Recuerden siempre, la definición de unidad experimental es lo que se sortea y que recibe el tratamiento aleatorio. Entonces las submuestras no son unidades experimentales. Y el otro diseño es, esperen un cacho que acá me está tapando. Ay, perdón, este es el de submuestras. Voy a pasar uno más, perdón, el de medias repetidas. Acá. Creo que este lo mostré con el de submuestras. El de medidas repetidas, que es este, donde tenemos que una misma unidad experimental se la mide sucesivamente a lo largo del tiempo. Y de nuevo, esas observaciones no son independientes. Y finalmente el de parcela dividida, donde tenemos dos variables explicativas, dos tratamientos distintos, pero que van secuenciales. O sea, no se sortean al azar los distintos niveles, sino que primero se asigna un tratamiento al azar. Entonces, por ejemplo, algunos individuos reciben un tratamiento y otros otro, y después adentro de cada individuo vuelvo a aplicar todos los niveles del otro tratamiento. Es bastante común, imagínense si tienen, no sé, 2 dietas en ratas, y después de cada rata extraen, no sé, hacen un homogenato de hígado, y ese homogenato de hígado prueban distintos inhibidores, ¿sí? Entonces tenemos el tratamiento de la dieta, y después, una vez asignado ese tratamiento, a la unidad experimental se le asignan todos los niveles del otro tratamiento. Esa es parcela dividida, que en general está medio oculto. Seguro algunos de ustedes también tienen parcela dividida y aún no lo saben. Bueno, todas estas situaciones, todas generan esto. Observaciones que no son independientes. En algún punto se viola ese supuesto de independencia que venimos enarbolando desde la primera clase. ¿Y cómo se soluciona eso? Modelándolo. ¿Sí? Vamos a ver en un ratito diseños anidados, y ahí van a ver qué fácil es incorporar esa estructura, pero hay que identificarlo. ¿Mm? Entonces, acá está la forma de modelarlo. Quisiera, si alguno de ustedes tiene algún diseño que cree que tiene esto de falta de independencia, que amerita la inclusión de variables de efectos aleatorios, si lo quiere contar, así con eso repasamos un poco estos conceptos. Identificamos las estructuras de
de los datos. Bueno, Yo ¿quién se tengo anima? uno que... Me gustaría comentar un caso. Dale. No sé quién habló también. Yo, pero sí, comentá, comentá. Bueno, yo tengo un caso donde se hizo un estudio de semillas, o sea, de hormigas y semillas, preferencia, ¿no?, de las hormigas por distintas especies y por semillas con o sin heliosoma. Lo que se había hecho, se habían puesto 9 cajas de Petri con distintas especies y con 2 tratamientos con y sin heliosoma. Pará, y Dentro en de la la caja, caja de Petri, ¿qué tenés? Una sola especie. no, varias especies, En la 3 misma. especies y 3 tratamientos. Empezamos con algo re complicado. Entonces tenés 3 especies de qué, de semillas. Sí, sí, si no podemos obviar esa parte. De última. 3 especies de semilla y a su vez cada semilla puede o no tener heliosoma. No, cada semilla se le hizo experimentalmente de forma natural, con heliosoma y sin heliosoma, porque se le hizo una adición de heliosoma con pegamento. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es, en Natural, cada con y sin. placa vas a tener 3 especies por 2 tratamientos de heliosoma, o sea, 6 combinaciones Exacto, distintas. sí. Bien, ¿y qué haces? ¿Metés la hormiga acá? No, se pusieron 9 cajas Sí. por cada colonia, cerca de cada colonia de hormigas. Ah, ¿es un experimento de preferencia o cómo es? A ver, vos Sí. tenés la colonia, a la colonia le asignás 9 cajas. ¿Y qué Exacto. medís? Se observaba qué se llevaban de las cajas, qué semillas tomaban y se llevaban al nido, cuáles dejaban tiradas. Entonces vos, Sentarse al lado de la colonia y mirar. A ver qué bárbaro, hacía. entonces tu dato, pongámosle, va a ser el remanente. Cada uno de estos tratamientos implica que tenías una masa de semillas o una cantidad de Claro, semillas. sí. ¿Qué tenías? ¿Cantidad de semillas? ¿Peso? ¿Cómo lo medías? Conteo, es un Conteo. conteo de semillas. Sí. Entonces, al final del tratamiento, supongamos que vas a medir cantidad de semillas remanentes para Ujú, saber qué se llevó. sí. ¿De N semillas? Sí, estaban contabilizadas ya, eran de 10. O Dale, tu nombre no sea, se se podía ver como Marina. Marina. Bueno, ¿están todos más o menos entendió el Y diseño? falta encima porque a la vez son 3 sitios. Sí, perdón, sí. 3 colonias por sitio, 7 sitios. Una locura. Espera. Bueno, es eso que yo decía, que hay mucha imaginación para hacer esto. Entonces, vamos a tratar de entender la estructura de los datos. Los demás pueden preguntar, porque esto después es hacer la analogía de sus propios diseños. Tenemos, ¿cuántas colonias eran? 3 colonias 3 colonias. por sitio. ¿Y cuántos sitios? 7 sitios. Entonces, tenemos 7 sitios. ¿Los sitios representan distintos ambientes o está No, siempre? no, no. Bueno, 7 sitios del 7 mismo tipo. sitios. En cada sitio hay 3 colonias. Exacto. Y a cada colonia le asignaste una combinación de 3 especies de semillas y 2 niveles de heliosoma. Que no sé qué hace el heliosoma. ¿Qué es heliosoma? Se la llevan más. Es sí, una estructura que tiene la semilla que hace que las hormigas la colecten más Bárbaro. que otra. Es sin H, creo. Sí, sin H. Porque lo veo siempre en inglés y ahora me puse. Buenísimo. Y después tenemos que la variable respuesta va a ser cantidad de semillas. Vamos a ponerle retiradas, y lo que te interesa es la Claro, nosotros cantidad poníamos retirar. del total de n semillas. ¿Que son siempre 10, dijiste? Sí. Por eso, o podía ser conteo o proporción. Bueno. Ahí. Bueno, entonces, a ver, estamos todos. Marina, vos no digas más nada y vamos a identificar. Para mí son todas estas las variables explicativas del modelo. Y vamos a enunciarlas, ¿están todos de acuerdo? Son las fuentes de variación que podemos identificar. Hay distintos sitios, en cada uno de estos sitios que representan una cierta variación espacial y demás, hay colonias en cada uno de estos sitios, y
a cada una de esas colonias les asignamos estas combinaciones de... ¿cuántas cajas eran? Perdón, por colonia. 9 cajas de Petri. 9 cajas de Petri. Y cada caja de Petri tenía asignada una combinación de especie, todas las combinaciones, perdón, de especie del liosoma. Bueno, hay algo fundamental, una vez que identifican, hacen la lista de todas las fuentes de variación, que tiene que ver con si las variables, todas estas son variables explicativas, y las preguntas son, si las variables explicativas son quali o quanti, eso lo veníamos haciendo, y ahora se agrega algo más, y es, ¿son de efectos fijos o aleatorios? Esto es lo nuevo. ¿Sí? Esto nos sirve para modelar la falta de independencia. Esto nos sirve para ver si vamos por lado de comparación de medias o de regresión. ¿Sí? Y la otra cosa que identificamos en los modelos es la variable respuesta. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué distribución de probabilidades le asignarían a la variable respuesta? Puede ser Poisson. A ver, Poisson, ¿cómo era? Conteo. Es un conteo, y en la Poisson estamos contando, por ejemplo, frutos por planta. La Poisson es un conteo que no tiene una cota superior. Claro. O sea, puedo tener un mínimo de 0, pero el máximo por planta... Exacto, o sea, esto no es Poisson porque tiene una cota superior. Ah, de 10. Exacto, si estamos Ah. con cantidad de semillas retiradas, el mínimo es 0, pero no puedo tener 20 semillas retiradas, voy a tener un tope de 10. Totalmente. ¿Sí? Entonces, cuando están haciendo un conteo, pero el conteo es en una muestra de n semillas, cuento eventos en n igual a 10, eso implica que esta variable puede tomar valores con un mínimo y un máximo, y por lo tanto, esa es una distribución binomial. ¿Sí? Y eso va a meritar modelos lineales generalizados, que los vamos a ver a partir de la próxima clase. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Entonces ya está resuelta la variable respuesta, y ahora vamos a la variable explicativa. Y vamos a esto de repasar fijo versus aleatorio. Las variables explicativas de efectos fijos es todo lo que estuvimos viendo hasta este momento. Los tratamientos son variables de efectos fijos, las condiciones como por ejemplo grupos etarios, sexo, es decir, son variables que afectan lo que nosotros queremos estudiar, se afectan a la variable respuesta, pero cuyos niveles, los valores que tengan, son valores que nosotros elegimos. De toda esta lista que está acá, ¿cuáles apostarían a que son variables de efectos fijos? Las especies. Las especies, tal cual, porque Marina dijo, a mí me interesan estas 3 especies que son las que comen las hormigas, ¿sí? No se eligieron al azar las especies. ¿Qué más? El heliosoma. No. El heliosoma, tal cual, este es otro tratamiento, esas de efectos fijos, porque ella quiere ver si esa estructura afecta el forrajeo de las semillas, así que esa es otra de efectos fijos. Y ahora vamos a los sitios. ¿Los sitios qué dicen? ¿Efectos fijos o aleatorios? Yo supongo que se dijo que no representaban ambientes distintos, es un aleatorio, ¿no? Exacto, porque son etiquetas, ¿no? Vamos a tener 7 etiquetas distintas, pero a ella, no, por lo que contó, no le va a interesar comparar el sitio 1 con el sitio 2. No hay preguntas sobre eso, no hay interés, y el sitio es una etiqueta no informativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sitio es una variable de efectos aleatorios. Va a explicar parte de la variación en el consumo de semillas, pero vamos a ver que la información que vamos a sacar de acá es otra, no es comparar medias. Vamos a las colonias. En cada uno de los sitios, sitio 1, sitio 2, así hasta el sitio 7, tenemos 3 colonias. ¿Sí? Quiero que miren esto que estaba en el video, pero si yo estoy identificando las colonias, acá tengo colonia 1, colonia 2, colonia 3. Yo acá pongo colonia 1, 2 y 3. Estoy, y armo la base de datos así,
esto se interpreta como que esta colonia 1 de acá es la misma colonia 1 de acá. ¿Se entiende? Y la verdad que no son las mismas colonias. Entonces, la forma correcta para evitar conflictos, problemas, es colonia 4, 5 y 6, colonia y así, ¿no? Si tiene 7 colonias, 21, acá vamos a tener la colonia 21, la colonia 20 y la colonia 19. ¿Estamos? Entonces pregunto, las colonias, que tenemos 21 colonias, ¿son de efectos fijos o aleatorios? Aleatorios. Aleatorios. Me va a interesar comparar si el consumo de semillas de la colonia 2 difiere significativamente de la colonia 6, cosas de ese estilo. No, pero tenemos una estructura jerárquica en nuestros datos donde tenemos distintos sitios que representan variación ambiental y dentro de cada sitio elegimos varias colonias, ¿no? Entonces las colonias son variables de efectos aleatorios y cuando tenemos ya más de 2 factores tenemos que preguntarnos básicamente si cómo son las relaciones entre los factores. ¿Están cruzados o están anidados? Entonces nos preguntamos estos dos. Colonias y sitios. ¿Están cruzados o están anidados? Y eso tiene que ver con que estén cruzados. Sería, por ejemplo, lo que vimos en el ejemplo de factorial, ¿no? Que teníamos las 3 especies del experimento de fitorremediación y con y sin fertilización. Ahí está todo cruzado, ¿no? Porque la especie 1 la medimos con y sin fertilización, o sea, están todos los cruces. Acá, ¿qué dicen? Colonia y sitio, ¿están cruzados? ¿Todas las colonias las medimos en todos los sitios y viceversa? No, parece anidado. Exacto, ven, la colonia 1, si yo hiciera este cuadrito de acá, tendría que poner colonia 1, colonia 2, hasta colonia 21, y acá pongo sitio 1, sitio 2 y sitio 3, y la colonia 1 solo se midió acá. La colonia 2 también solo acá, la colonia 21 solo en el sitio 7. ¿Se entiende? Acá no hay nada, no hay datos, es imposible, porque esta colonia solo existe en el sitio 1. Entonces, eso que está diciendo que las colonias están anidadas en el sitio. ¿Están de acuerdo? Esto es fundamental. Con esto es una lógica de modelado que la tienen que incorporar. Lo vamos a agregar acá. Cuando hay más de 2, es si esas variables explicativas están cruzadas o anidadas. O lo uno o lo otro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, cruzado sería si se repite. Sí, todos los niveles de una variable se observan o se registran en todos los niveles de la otra variable. Bueno, cajas de Petri. Fíjense que vamos a hacer la estructura acá. Estamos en el sitio 1, la colonia 1, y en la colonia 1, alrededor de la colonia 1, le pusimos las 9 cajas de Petri. Petri 1, Petri 2, hasta Petri 9. Y cuando vamos a la colonia 2, ¿qué tenemos? ¿Son las mismas cajas de Petri? No, son otras. Petri 10, 11 y así, ¿no? Sí. Entonces, cajas de Petri, ¿factor fijo o aleatorio? Aleatorio. Es aleatorio. ¿Y cómo es la estructura? ¿Está cruzado o anidado con las colonias y con los sitios? Anidado. Anidado. Exacto, está anidado en la colonia, que a su vez, como vimos acá, está anidado en sitio. Tengo una ¿Lo ven? pregunta. Sí. Si las cajas de Petri son idénticas, digamos, las compré y vinieron todas en la misma caja, ¿no podría pensar que está cruzado? No, porque cruzado es que la misma caja, sería si en la misma caja, que acá en este caso es imposible, la hubieses puesto en todas las colonias. La caja tiene una condición particular, imaginemos, por más que todas eran idénticas, cuando vos las ubicaste en el suelo,
Pasó que en algunas, no sé, entró un pájaro y se comió algunas semillas, y en otras no. Son cuestiones que afectan a toda la caja. Porque en el fondo lo que estamos viendo acá es que los datos que vamos a obtener del mismo sitio no son independientes entre sí, ¿no? Estas colonias que tenemos en el mismo sitio tienen algo en común, comparten algo en común, todas estas, que es distinto a lo que comparten estas otras tres que son de otro sitio. Y a su vez, estas cajas de Petri, que están asociadas a esta colonia, comparten algo, el ambiente, lo que fuera, común, que las hace distintas a las otras. Una consulta. Mm. La unidad experimental acá entonces es cada caja de Petri. Bueno, ahí vamos a la definición de unidad experimental, que es a la que se le aplica el tratamiento. Vamos ahora a los tratamientos, y después retomamos lo que decimos. Especie y heliosoma, dijimos que eran fijos los dos, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo están entre sí? ¿Cruzados o anidados? Cruzados. Están Cruzados. cruzados, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense, me sirve bien este dibujito, con heliosoma y sin heliosoma, y las tres especies. O sea, en cada caja de Petri tenemos las 6 combinaciones. O sea, existe en algún punto del universo combinar especie 1 con heliosoma, especie 1 sin heliosoma y así. Y si dos variables explicativas están cruzadas, eso amerita la posibilidad de ¿qué? De que aparezca qué cosa en los modelos. Mi interacción. La interacción, exactamente. Entonces, estas dos están cruzadas, y como esto es un experimento, en nuestro modelo vamos a meter una interacción entre estas dos variables. ¿Sí? Bueno, ¿y dónde estamos aplicando estos tratamientos? Las combinaciones de especie por heliosoma, las 6 combinaciones. ¿Todo esto dónde vive? Cada placa. En la placa, ¿no? Tenemos ahí la placa. Entonces, la placa estaría actuando de los diseños que vimos. ¿Qué es la placa? Bueno, medidas repetidas no es. Sería Como un bloque. un bloque, exactamente. ¿Ven? La placa es un bloque, es parecido a ese lugar en el bosque donde decíamos un sector, y ahí parcelo y aplico todos los tratamientos. La placa estaría actuando como bloque. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegamos. También todos entendieron más o menos la estructura. Lo que estamos haciendo es desmenuzando cada una de las fuentes de variación que podemos identificar en nuestro diseño, y todo eso es lo que le estamos sacando del ruido. Y la otra cuestión es que necesitamos declarar esta estructura de agrupamiento de los datos porque no son independientes. Estos 6 datitos de acá no son independientes entre sí porque viven en la misma placa. Perdón, Adriana, Sí, perdóname. Vos decís que la caja es un bloque sí. porque es la mínima unidad a la que le asignás todos los tratamientos. Es un bloque porque dentro de la placa estoy asignando todos los tratamientos. ¿Sí? Está bien. Ana, y si hubiésemos puesto que a una cajita le tocaba una especie, a otra cajita le tocaba con heliosoma, ahí ya no es bloque. Exacto. Y entonces la placa hubiera sido placa es igual a dato. De cada placa sacamos un solo dato. Por lo Bien, tanto, la claro. placa no hubiera figurado. Acá, Bien. la placa o caja, ¿no? Es lo mismo, ahora le cambié el nombre. La caja de Petri la vamos a tener que meter en el modelo, porque de cada caja de Petri vamos a sacar 6 datos y tenemos que avisarle al R, mirá que estos 6 datos no son independientes. Entonces, vamos a escribir el modelo en un ratito, pero antes quiero que pensemos la base de datos. La base de datos, pensar la base de datos ayuda un montón para entender la estructura. Nosotros vamos a tener una columna que diga sitio, ¿no? Entonces vamos a tener el sitio 1, sitio 2 y así hasta el 7.
Después vamos a tener otra variable que diga colonia. Y vamos a tener desde la colonia 1, colonia 2, siempre en el sitio 1, hasta la columna 21. Después necesitamos otra que diga la caja de Petri. Caja de Petri o placa. Y fíjense que vamos a tener la caja 1, de la caja 1, ¿cuántos datos vamos a obtener? 6. 6. ¿Se entiende? Y si yo no agrego esperen que saco esto. Si yo no agrego esto, caja, yo acá voy a tener el consumo de semillas, ¿no? 6 datos de consumo de semillas que salieron de acá, 6 datos. Si yo en mi modelo no declaro la caja, lo que estoy diciendo es que tuve 6 cajas distintas, una para cada combinación. ¿Sí? Acá vamos a poner especie y acá heliosoma, entonces por ejemplo acá tocó la especie 1 con heliosoma, la especie 1 sin heliosoma, la especie 2 con, la especie 2 sin, 3 con, 3 sin, y cada uno de estos tenemos un dato, ¿no? Un consumo de semillas, pero estas 6 observaciones no son independientes porque viven en la misma placa. No es lo mismo que haber hecho 6 placas por separado. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar, que estas estructuras de agregamiento de los datos tienen que ser declaradas en los modelos. Que aparte es bueno declararlo, ¿no? Porque va a hacer que va a estimar un error común para todos estos y va a ser más limpias las comparaciones, porque estamos en la misma placa. Entonces, si esto es distinto de esto, no puedo decir, y fue porque esa placa se dio vuelta, fue porque esa placa, no sé, tuvo algún tipo de intervención. Porque están en la misma placa. Entonces hay que declarar esto. Entonces, si pensamos en el modelo, los modelos de GLM son un poquito más complicados, así que yo por ahora voy a poner la cantidad de semillas, retiradas en N semillas, en 10 semillas, perdón. Se explica a partir de... Vamos a escribir en formato estadístico primero. Fíjense, no lo dije, ¿no? Pero sitios quali, colonias quali, caja de Petri quali, especies quali, heliosomas quali. Son todas variables cualitativas categóricas. Por más que el sitio le pongan 1, 2, 3 hasta 7, no es una variable numérica, no es que el sitio 4 tiene el doble de sitio que el 2. Son todas variables cualitativas, etiquetas. Entonces, como todo es quali, ¿para dónde vamos? Comparación de ley. Comparación de medios. Diferencia de medias. Perfecto. Entonces, arranco acá y pongo mu más Alfa sub i. alfa sub i, que es el efecto de ¿qué? Vamos a empezar con lo fijo. El sitio. No, vamos a usar alfa, beta, etcétera, para los fijos y A, B, C para los aleatorios. Entonces, Especie. especie, es el efecto de la especie. Así que este i puede tomar 3 valores, ¿no? Más, ¿qué cosa? Beta J, que es ¿qué efecto? El heliosoma o El heliosoma, perfecto. ¿Y cuántos valores? 2 dijimos, con y sin, ¿no? ¿Qué más? Y ahora, Fijo, antes de eso, ¿hay algo más fijo? La interacción. La interacción, exacto. Siempre que ponen los fijos, pregúntense alfa, beta y j, que es la interacción especie-heliosoma. Y ya está, se nos acabó todo lo fijo. Esta es la parte fija del modelo, ¿no? Estos son los efectos fijos. ¿Qué tenemos de aleatorio? sitio. Sitio, lo voy a llamar A, y J, A sub K, y K, este K va de 1 7. a 7. ¿Más qué cosa?
Las colonias. Las colonias, Ok. le voy a llamar B, JKL, que está anidado, lo pueden escribir así, pero bueno, que está anidado en K. Ujú. Perdón, pero no puedo borrar esto de acá abajo. Entonces tenemos esto, que es el efecto aleatorio del sitio. Que me tocaron estos 7 sitios, pero si yo repito, no van a ser exactamente, si sorteo de nuevo en el área, no van a ser exactamente los mismos sitios. En cambio, estos 3 niveles de especies son siempre esas 3 especies que dije Marina. ¿Se entiende? Los efectos que me van a tocar acá son una muestra aleatoria de todos los efectos que algunos sitios tienen más consumo y otros menos consumo. Y lo mismo acá, B es el efecto de las colonias dentro de cada sitio, y me tocaron en el sitio 1 3 colonias, pero seguro que hay muchas más colonias, de las cuales salieron estas 3 por azar. ¿Y qué más me falta acá? ¿Hay interacción entre A y B? No, están anidados. Están anidadas, exacto. Si una variable está anidada en la otra, es imposible que interactúen, ¿sí? Tienen que estar cruzadas para interactuar. A, B, ¿qué más? Y sé que sería la caja de Petri. Muy bien, la caja de Petri, lo voy a llamar M, que está anidado en L, que está anidado en K. Ujú. ¿Y qué es esto? Es el efecto aleatorio de la caja. Alguna variabilidad compartida por todos los datos que salen de la misma caja. ¿Sí? Listo, ahí está mi modelo, entro en las variables armo mi base de datos, y después vamos a ver que modelar estos datos en R es relativamente sencillo. Solamente le tenemos que decir qué es fijo, tenemos que explicarle al modelo qué es fijo y qué es aleatorio. Cuáles son variables de efectos fijos y cuáles de la listita de columnas son variables de efectos aleatorios. Entonces, para la parte fija, que es toda esta primera parte de acá, es un factorial clásico, y vamos a tener lo mismo que teníamos la semana pasada con los factoriales, vamos a tener una interacción, vamos a ver si hacemos comparaciones de efectos simples, comparaciones de interacción, bla, bla. Lo mismo de siempre, comparación de medias, Tukey, mismo discurso, toda esta parte. Y para esta segunda parte ya dijimos, no me interesa comparar el hormiguero este con este otro hormiguero, pero sí me interesa saber cuánta variación generan sobre la variable respuesta. Entonces ahí nos vamos a preguntar, vamos a estimar varianzas. Varianzas. ¿Cuánta variabilidad en la cantidad de semillas se debe a que vienen de distintos sitios? ¿Cuánta variabilidad la tenemos dada por colonias dentro de sitios? ¿Y cuánta se debe a la variación entre las placas? Le vamos a poder poner un número, ¿sí? Eso se conoce como componentes de varianza. Bueno, vinimos con todo, ¿eh? Este diseño recontra complicado, pero me parece que sirvió genial para entender o repasar esto de los distintos tipos de variables explicativas y cómo traducir todo eso en un modelo. Toda la parte de la derecha de este modelo, el A, el B y el C, lo que estamos haciendo es modelando la falta de independencia de las observaciones. Adriana, Mariana, una pregunta. Sí. perdón. No, dale, sí, dale, anda, Mari. Bueno, no, a mí particularmente me cuesta, yo esto lo hice, llegué hasta, lo anidé hasta Colonia, no me di cuenta de la caja de Petri, y sin embargo el revisor nos pide sacar Colonia, lo cual no lo hacemos. ¿Por qué no? ¿Por qué sacarlo? No sé. Bueno, estimarle Dice los que- componentes de varianza, que lo vamos a ver hoy, y vas a ver Ujú. cuánta variación explica. Podemos hacer pruebas de hipótesis para ver si esa variación es significativa o no, y entonces pueden pasar dos cosas: que pruebes estadísticamente que las colonias son muy homogéneas, son muy parejas, las colonias en un mismo sitio se parecen mucho entre sí, en cuanto a la respuesta, y entonces tal vez no explican mucho, y eventualmente vos podrías decir, bueno, las colonias no las tomo en cuenta.
pero con fundamento. O al revés, puedes decir, no, che, hay un montón de variación entre colonias. Mirá, lo calculé y me da esto. Y no es cero. Entonces tenés argumento para defenderlo. Bien. Pero en principio no hay ninguna razón válida para eliminar las colonias del modelo. Bien. Y mientras más tenemos así estos diseños más complejos, más anidados, más repeticiones necesitamos, más sitios, más reglas. Y pasa eso, porque para estimar estos componentes de varianza, estos de acá, si tenés pocas colonias, bueno, placas tenés un montón, 9, pero si tenés poco, entra a patinar para estimar esas varianzas, sobre todo para variables no normales, ¿no? Si son modelos lineales, si vos midieras peso de semillas, tal vez te sería más fácil, porque es relativamente más sencillo todos estos escenarios de modelos mixtos en los modelos lineales generales, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Está bien. Y como regla general, lo último que han ido es como la última unidad a la cual le apliqué el tratamiento, sería. Sí, y esto va para todos, ¿no? Porque es la última unidad a la que apliqué el tratamiento que tenga más de un dato. Porque si yo, en este mismo diseño, caja de Petri 1, a esta caja de Petri, yo le asignaba solo una combinación, es decir, esperen que vuelvo, no me deja, acá. Caja de Petri 1 le tocaba, por ejemplo, especie 1 con heliosoma. Solo eso. En caja de Petri 2 tocaba otro tratamiento. ¿Me siguen? En vez de tener los 6 tratamientos en la misma placa, cada placa recibía un tratamiento. ¿Sí? Si pasase eso, si estamos en ese escenario, claramente la unidad experimental, ¿cuál es? La unidad experimental es, ¿a quién le asigno el tratamiento en forma aleatoria? A la placa. Cada placa recibe solo una combinación, así que la placa es la unidad experimental. ¿Sí? Bueno, y entonces pregunto, ¿tengo que declarar la placa, la caja en el modelo? ¿Tengo que poner esto? ¿Hay algo que no es independiente a nivel de la caja? No, ¿ven? Porque de cada caja saca un dato, entonces agregar la caja en el modelo no tiene ningún sentido, porque la variación de la caja la vamos a tener en el dato. En cambio, en este diseño de Marina la tuvimos que agregar porque de esta placa salían 6 datos, no uno solo. Por lo tanto, volviendo a tu observación, el último nivel en un modelo con efectos aleatorios es aquel nivel para el cual tenemos más de una observación. Si tenemos una sola observación, eso no va como una fuente de variación extra, ¿sí? Porque no hay que modelar falta de independencia. Bueno, ¿dudas, preguntas? Yo quería hacer una pregunta más capaz que biológica. ¿Cuál fue el criterio para hacer este diseño? O sea, ¿por qué si no te interesa la comparación entre sitios o colonias? ¿Por qué no tomaron menos sitios, por ejemplo, hay más colonias por sitio? ¿O obvias los sitios y tomás un solo sitio y haces todas las colonias? Eso en realidad tiene que ver con qué se quiere representar. Si yo hacía todas las colonias en un sitio, iba a representar ese sitio, ¿no? Exacto. Y ahí me viene genial eso, porque vamos a discutir la otra pata de los modelos aleatorios, las variables de efectos aleatorios, que es cuando yo implemente todo este modelo larguísimo, y estime y haga las comparaciones de medias y demás, y saque mis conclusiones, y vea, por ejemplo, que la especie 1 es la que más les gusta, y si no tiene heliosoma mejor, ¿no? Son mis conclusiones sobre la parte fija, que es la de interés. ¿Sobre quién aplico esas conclusiones? Si solo hubiera elegido un sitio, si todo mi ensayo hubiera sido en un sitio, es tal cual lo que dice Marina. Mis conclusiones se aplican
en ese sitio en particular. Yo lo hice en 7 sitios, y esos sitios fueron elegidos al azar del área de estudio, ¿no? Yo tengo el área de estudio y ahí se eligieron 7 sitios. Entonces pregunto, y el sitio entró como factor aleatorio. Cuando concluya acerca del efecto de las especies y el heliosoma, ¿sobre quién se aplican las conclusiones? A nivel de sitio, ¿no? Y ahí, claro, es como dice Marina, o sea, podés concluir como más amplio, no por sitio, sino en los sitios. ¿En los Digamos. 7 sitios? No, en Sí. cualquiera porque es aleatorio. Exacto, ¿ven el plus que tenemos que es enorme? Un solo sitio, todas nuestras conclusiones son de este sitio. Si los sitios hubieran sido fijos, por alguna razón, que no se me ocurre ahora, las conclusiones serían sobre los 7 sitios y no más. Como estos 7 sitios se eligieron al azar de una población mayor de sitios, mis conclusiones se aplican a toda esa población. Y eso va a nivel de todo, ¿no? Estas 3 colonias se eligieron al azar, entonces mis conclusiones no son sobre esas 3 colonias, sino sobre todas las colonias que están en el sitio este. Y lo mismo con las placas. Me tocaron 9 placas de esa partida, pero hay más placas, con lo cual este no es tan relevante biológicamente, ¿no? Pero mis conclusiones se aplican a todas las placas que podría construir en esas condiciones. ¿Se entiende? Entonces, las variables de efectos aleatorios nos permiten hacer inferencia sobre la población de infinitos niveles de esa variable, de las cuales nosotros elegimos algunos niveles al azar. Entonces hay infinitos sitios en esa área, yo elegí 7 al azar, mis conclusiones son sobre todos los sitios de esa área. Y lo mismo para las colonias. Entonces amplío muchísimo mi universo en el cual generalizo las conclusiones, ¿no? Adriana, yo tengo otra pregunta. Dale. Por mí, en mi caso de estudio, ¿qué pasa si, como vos te das cuenta que tenés una estructura de bloques, pero no tenés, como decirte, réplicas? Sí, es bastante común. Bueno, fíjate que acá no tiene réplica. En cada bloque hay un solo dato por tratamiento, o vos decís que tenés un solo bloque y no yo más. tengo, te digo cómo es lo mío. Yo tengo una especie, una planta, una sola especie, y 2 metales pesados en 2 concentraciones cada uno. Entonces, yo evalúo el efecto individual del metal y el efecto combinado. En total sería el control y 8 tratamientos. Espera un cacho que si no escribo... Entonces, vamos al tuyo. Sí, ¿me repetís? ¿Tenés? Entonces tengo una especie de planta. ¿Solo una? Sí. Entonces la especie no nos interesa porque es constante, ¿no? No agrega variación. Sí. Y después tengo 2 metales, zinc y plomo, Sí. en 2 concentraciones cada uno. Sí. Y yo evalúo el efecto individual y el efecto combinado de los 2 metales. Entonces en total tengo 8 tratamientos. ¿Por qué 8? Me da 4. Ah, en la combinación. O Claro, sea que tenés, en realidad es así, mirá, tenés plomo, si no, zinc, si no. No, claro, sería plomo 50-100 y zinc 100-200. Bien. Y entonces yo tendría 4 tratamientos correspondientes a solo la concentración individual de cada metal, más otros 4 que es la combinación entre los dos, ¿se entiende? Tipo 50 de plomo con 100 de zinc
50 de plomo con 200 de zinc, Bien. y así. Y en mi diseño experimental yo tengo 10 macetas por bandeja. Y espera un cacho porque acá no me termina de cerrar. ¿Cómo sería el cruce? Tenés plomo, y lo borré, 50 a 100 sería. Sí, Zinc, 100, 200. 100, 200, o sea, concentración alta y baja, pongámosle. Sí, Y después, a su vez, tenés que juntar las dos cosas. claro, hago plomo 50 con 100 de zinc, Sí. plomo 50 con 50 con 200. 200, y lo mismo con 100 de plomo con 100 de zinc, 100 de plomo con 200 de zinc. Pero ahí me da 4. ¿Dónde están las otras? Porque también es el efecto individual de cada metal. O sea, una bandeja mía va a estar solamente regada con 50 de plomo. Ah, ok. Y bueno, y un control, que sería sin contaminar. Entonces en total son 8 tratamientos más un control o 9 tratamientos. Entonces es así. Básicamente tenés dos variables explicativas: plomo a dosis 0, 50 y 100, zinc a dosis 0, 100 y 200, y después probás la combinación. Entonces fíjate, 0 con 0 va a ser el control absoluto, 0 de plomo con 100 va a ser zinc al 100, 0, 200, ¿se entiende? Sí, sí, así. ¿Y qué Bueno, más? y entonces yo tengo, no, esa sería mi variable explicativa, digamos. Y Entonces, después, ¿cómo es tu nombre? No sé por qué no me sale que... María de la Paz. Bueno, María de la Paz. Entonces, ¿y la variable respuesta cuál es? Tengo muchas variables respuestas, pero ponerle en este caso la concentración de plomo, de plomo y de zinc en la planta. ¿Solo en una parte, en la parte aérea, en las En raíces? parte aérea y raíz. Buenísimo. Entonces, y me faltó, vos que tenés una maceta. Yo tengo una maceta, tengo 10 macetas por tratamiento. O sea, a ver, Sí. tengo una bandeja donde le pongo 10 macetas y Sí. yo mi tratamiento lo aplico a la bandeja. Mm. Sí, ese es el problema. El tema es que por Y cuestiones, tenés 9 bandejas. claro, Y adentro de cada bandeja tenés las 10 macetas sí, y una planta. una planta por maceta. Entonces tenés acá tu planta y a esta planta la sometes al tratamiento y después separás parte aérea y raíz y ahí medís, por ejemplo, contenido de plomo. Sí. Bueno, ¿y te interesa comparar parte aérea con raíz o haces una cosa para parte aérea y otra para... ¿No tiene sentido biológico la comparación de aéreo y raíz? Claro, no. No, eso no. Solo Bueno. entre tratamientos. Perfecto. Entonces vamos a suponer que me estamos viendo concentración de plomo en la parte aérea de cada planta. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de distribución en principio vamos a pensar para esta variable? Normal. Normal, ¿no? Porque es una cuantitativa continua, así que vamos a ir por el lado normal y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Variables explicativas que identifican. Los metales, la concentración de los metales. Bien, entonces tenemos, Y la bandeja, tal vez. bueno, vamos. Tenemos el plomo, es una variable explicativa, de efectos fijos o aleatorios. Hijo. Fijos, ¿sí? Entonces, plomo, acá tenemos una, y de efectos fijos. Zinc es otra variable, otra variable explicativa también de efectos fijos. Estos 3 niveles fueron elegidos deliberadamente. Estas dos variables explicativas de efectos fijos, ¿cómo están entre sí? ¿Cruzadas o anidadas? Cruzadas. Cruzadas, ¿no? Porque es lo que nos estuvo contando. Ella hizo plomo 0, 50 y 100,
Y lo mismo con zinc, 0, 100 y 200, y midió todas las combinaciones. ¿Sí? Entonces están cruzadas. Por lo tanto, ¿qué le vamos a agregar a nuestro modelo? Interacción. Una interacción. Y es pensar, che, el plomo per se tiene tal efecto. Si lo combino con zinc, ¿se potencia el efecto? O al revés, compiten por los mismos receptores y tengo un efecto todavía inferior a si lo hubiera puesto plomo solo. Eso me lo va a contestar la interacción. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables explicativas de efectos fijos, que tienen 3 niveles, son cuantitativas, así que podríamos ir por el lado de regresión, pero también podría ser comparación de ANOVA si la relación no es lineal. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra variable explicativa identifican? Fijo, yo creo que no hay más nada. Ahora vamos a lo aleatorio. ¿Hay alguna falta de independencia? ¿Identifican falta de independencia en los datos acá? Sí, en la bandeja. La bandeja. Todas las macetas. Y las macetas dentro de la misma bandeja. Sí, pero de cada maceta, ¿cuántos datos sacás? Uno, ¿no? Uno, ¿no? ¿Cuánta concentración de plomo en parte aérea sale de esta maceta? Un solo dato. Por lo tanto, la maceta, ¿la vamos a poner en el modelo como una variable explicativa de efectos aleatorios? No. No. ¿Se entiende? Era lo que estábamos charlando antes, la maceta no va, pero la bandeja sí va. Entonces la bandeja, que tenemos 9 bandejas, esas bandejas, ya dijimos que son de efectos aleatorios, es una variable quali, y el problema, como bien dijo María de la Paz, es que ¿cuántas bandejas tenemos asignadas a cada tratamiento? Cuando voy acá. Una. Una sola. Tenemos una sola bandeja. ¿Sí? Eso es... ya está, pero digamos, eso es algo que hay que prever, porque si vos me contás este diseño antes de hacerlo, yo te digo, no está bueno este diseño, porque para cada combinación vas a tener un solo dato. Después acá dentro de la bandeja vas a tener 10 plantas distintas, ¿no? Claro. Pero asignación independiente no le asignaste a las macetas, le asignaste a la bandeja. Así que formalmente tu unidad experimental es la bandeja. Y es como vos decís que es un diseño sin réplicas. Nada, si lo querés modelar, pondríamos que nuestra variable respuesta, que es la concentración de plomo, supongamos que lo hacemos todo como quali, sería mu más el efecto del plomo, más el efecto del zinc, más la interacción plomo-zinc, más un AK, que es el efecto aleatorio de la bandeja, pero claramente te pueden cuestionar que no tenés verdaderas réplicas para esto. Tal vez, sí, cuando haces componentes de varianza, ves que hay poca variabilidad explicada por la bandeja, como que las bandejas en los distintos tratamientos en promedio son parecidas, tal vez lo puedas defender por ese lado, como diciendo que la bandeja en sí no explica variación, pero no es un buen diseño. Claro. A ver, el resto, como si estuvieran evaluando esto, ¿qué modificaciones le harían a este diseño? Y tal vez en lugar de regar, es cómodo ese diseño porque uno riega por abajo. Y sí tiene una ventaja. Por ahí lo que hay que hacer es regar por arriba, esperar que dejen de escurrir y mezclar bandejas con tratamientos diferentes, rotulando cada maceta y no cada bandeja, de manera de garantizar de no contaminar macetas, pero tener la misma cantidad de bandejas, pero todo en todas, digamos. Entonces, si hiciéramos eso, tendríamos, por ejemplo, acá la bandeja 1 y acá tendríamos 9 macetas, cada una con un tratamiento distinto, ¿no? Son 9 tratamientos, 3 por 3, ¿no? Si fuese así, la bandeja obviamente hay que meterla en el modelo porque todos estos datos no son independientes. ¿Y qué tipo de variable de efectos aleatorios sería la bandeja? Estamos haciendo ¿Sería un bloque? Exacto, sería un bloque, lo cual es genial porque estamos controlando toda la variación de la bandeja por igual en todos los tratamientos. Entonces, fíjense, si el tratamiento 1
encontramos diferencias con el tratamiento 4, no puede ser por la bandeja, porque es la misma bandeja y estas comparaciones son lo más justas posibles. En cambio, en el diseño de María, tal vez la diferencia de este tratamiento con este tratamiento es por la combinación de metales pesados, pero tal vez es porque a esta bandeja, no sé, estaba más cerca de la puerta y la temperatura en general fue más alta, había más corriente de aire, o se contaminó toda esta zona, no sé, algo Bueno, común que, a la por bandeja. ejemplo, en ese caso se trataron, o sea, porque ya a priori ya sabíamos esto, como decir, pero como que por cuestiones operativas, claro, y operativas y demás, no encontramos forma de cambiarlo, y en todos los trabajos también, muchísimos trabajos lo hacen así, ¿viste? El riego por bandeja. Entonces, bueno, para evitar eso, por ejemplo, no sé, se rotó la bandeja, sí, se trataron de minimizar por ahí otras cosas, pero bueno, a priori yo ya sé, digamos, ya me hace ruido eso. Pero no está bueno, por más que lo hagan, que se use, digamos, no es buen consejero, es lo que se hace en general, porque hay bastante desconocimiento. De última, otra que podés hacer, sin tener más esfuerzo, bueno, son más bandejas, pero en vez de tener tus 9 bandejas, es que hagas 18 bandejas con menos plantas cada una, ¿se entiende? Como por lo menos tener asignada a cada combinación mínimo 2 bandejas, ya con eso podés defenderte de que tenés verdaderas réplicas. Entonces, en vez de hacer una bandeja con 10 macetas, hacer 2 bandejas con 5 plantas cada una, si querés. Pero acordate que tu error experimental para ver el efecto del plomo y del zinc son las bandejas, no son las plantas. Entonces, cuantas más bandejas tengas, mejor. Claro. Las plantas vienen a ser como submuestras en este diseño. Bueno, me parece que con esto tenemos un pantallazo bastante amplio de todas estas cuestiones que hacen al diseño experimental. ¿Quedó más o menos claro de lo que estamos hablando? ¿Y cómo es la línea de razonamiento que tienen que tener ustedes para identificar sus diseños? Bueno, genial. Entonces, todo esto fue medio declamativo, identificar, pero es central. O sea, que ustedes puedan traducir el diseño que tienen en estas líneas, en esto, hacer la lista de las variables, clasificarlas, ver si hay anidamientos, si hay cruzamientos, si hay bloques, y eso, traducirlo en un modelo, digamos, es genial. Si pueden hacer esa traducción, es, en definitiva, el principal conocimiento que queremos que se lleven del curso. Después, cómo implementarlo en R, hay un montón de ayudas, pero en esto no hay machete posible, es como el razonamiento que tienen que hacer ustedes, y es propio de sus datos, de su diseño, ¿sí? Entonces, lo que les propongo ahora son las 10, es que vamos a ver justamente cómo se implementa en R, y para eso armamos un video que queremos que vean ahora. Si van a la página del curso en el campus, van a ver que hay un... ¿Dónde estamos? Bueno, yo lo cerré, pero si van a la clase del día 3, hay un video que dice diseños anidados, es el video 2, que creo que son 45 a 50 minutos. ¿Lo encontraron y me dicen cuánto dura? Sí, 50 minutos. 50, bárbaro. Entonces, lo que les propongo es que vean ese video, son 10 y 5, así que a las 11 nos encontramos para ver si tuvieron alguna duda de ese video, y con eso cerramos esta primera parte de modelos mixtos, que es el día de hoy. Esto es, ver un pantallazo general de los distintos diseños, ver un caso particular, cómo se resuelve con R, que es el diseño anidados. Hacemos un recreo después y vemos el otro ejemplo que queremos y que seguro muchos de ustedes tienen, que son las medidas repetidas. ¿Sí? Este mismo ejemplo que vimos recién, o el anterior, si ustedes a la misma planta le miden, no sé, la concentración de plomo en hoja a lo largo del tiempo, ahí ya tenemos un diseño de medidas repetidas.
Y ahí hay que incluir la planta como variable de efectos aleatorios porque de cada planta tengo más de un dato. ¿Se entiende? Fui midiendo la misma planta a lo largo del tiempo, entonces esas observaciones no son independientes. Bueno, entonces, cortamos acá, ven el video y a las 11 nos volvemos a encontrar para ver si tuvieron dudas del análisis de datos anidados. ¿Está bien? Bien, gracias.